30 años tuvieron que sufrir los bolivianos para librarse de la narcopolítica en el país. En un minuto te cuento más. Corrían los años de 1980, cuando en el país se produjeron cambios sociales, con terribles consecuencias para el futuro de la patria. Uno de ellos fue la famosa Marcha por la Vida, protesta de los sectores mineros del país importante en ese momento, muchos de ellos despedidos por todo lo que significó del debacle económico de la UDP en el país. Lo que viene enseguida es lo que realmente demanda de nosotros un mayor análisis. ¿Quién o quiénes son los intelectuales o los autores intelectuales del traslado de miles de mineros a tomar los cocales? Terminan avasallando las tierras de los grandes narcotraficantes de la época, que habían desarrollado, habían plantado grandes plantaciones de hoja de coca, habían bajado de las alturas de los Yungas a la inmensa selva del Chapare boliviano. Era una coca ilegal, sembrada por los narcotraficantes, ubicada por los gobiernos, con la ayuda de los gobiernos dictatoriales vinculados al narcotráfico de la época. Se desarrolla este aspecto, vamos a decir, social, bajo el argumento de la falta de trabajo y de la pobreza. Ese es el argumento esencial con el cual empiezan a crearse una cantidad importante de cocales en Bolivia, y en esta casa en la zona del Chapare. El Foro San Pablo tiene un elemento de vinculación importante porque es una organización internacional que echa mano como fuente fundamental de financiamiento al narcotráfico a través de ese momento de la guerrilla La FARC de Colombia. Una guerrilla izquierdista que reivindica principios de la izquierda, pero que en el tiempo termina siendo una guerrilla de narcotraficantes. Ellos, en esa idea política de tomar el poder, pues ven en su tiempo, años después, el Chapare como un objetivo para ser incorporado a su fila. Hay muchos elementos históricos que me permito señalar, por lo menos algunos datos, como la llegada a Bolivia, por allá, por los años de 1998, de Calarcán, que era el canciller de la FARC, con algunos colaboradores que vienen a tener reuniones con Evo Morales y con otros más. Lo importante es que a partir de ese momento, comenzamos a decir de los años 89 en adelante, los gobiernos comienzan a sufrir una serie de reivindicaciones, todos de tipo ilegal, porque están reivindicando la coca ilegal en el país. Ya recordarán seguro muchos, y otros que no conocen se enterarán de que ahí empiezan grandes bloqueos pidiendo que se respeten estos cultivos ilegales en el país. En ese momento, la política boliviana establece como una suerte de camino a seguir el tema de la concertación. Las voces serenas de la Iglesia Católica también sugieren conversar. Se llegan a acuerdos cuyo acuerdo tienen un matiz y una característica fundamental. Todos son referidos a la coca y todos son ilegales. Hasta que el año 1998, todos conocemos, viene la aplicación del Plan Dignidad que se conoce, y se tiene una máxima. La máxima es: la ley no se negocia, la ley se cumple. Eso evita esa negociación política. Por un par de años, el país no tiene más bloqueo. El Chapare pierde casi toda su coca. Evo Morales pierde el protagonismo. Posteriormente, y lamentablemente, la política en el país otra vez busca a la narcopolítica y se reactiva todo este tema de las negociaciones. En gran medida, otra vez el pueblo boliviano viene a sufrir esto. Llegamos al 2006, la filosofía y la máxima cambia. Antes había que acordar para evitar daño al sector productivo, a la empresa privada, a todos los que llevan alimentos. Pues esa carretera que no existía cuando se toma el Chapare por parte de los mineros de esa época, que después terminan llamándose cocalero, esa única carretera que ha sufrido muchos problemas de orden técnico y que fue producto de un gran negociado, se hablaba de $1 millón por kilómetro el valor, se aplica la otra máxima. Había que votar por Evo
algunos lo decían así, votar por Evo para que deje de bloquear. Fue uno de los peores errores de la historia del país. Pues el gobierno de Evo Morales, en 14 años, provocó el mayor daño económico que ha sufrido el Estado boliviano en su vida republicana y en su mayor bonanza económica que ha tenido. Este daño en las instituciones, fundamentalmente, como se dice, en todas las capas sociales, y ha provocado impregnar de esa cultura de la narcopolítica en el país. Evo Morales busca, a partir de este momento, llegado al poder, que de su feudo del Chapare, como se conoce, él quiere construir el feudo de los yungas. Los yungas de La Paz, donde siempre se asentaron la coca legal y se sigue asentando las 12.000 hectáreas, pese a que Evo Morales modifica la ley por allá por los años 2016. Esta modificación de ley tiene un objetivo, es crear una institución paralela de Coca, que es la Organización de Cocaleros de La Paz, Cocaleros Legales, le crea una institución paralela como a muchas instituciones en el país. Y en este momento se estima que hay entre 22.000 a 24.000 hectáreas. Quiere decir, hay más cocaleros ilegales que legales en los yungas. Ese movimiento político es el que hoy sentimos las repercusiones de la violencia que hemos sido testigos todos los bolivianos en estos últimos días. Lo que no dicen muchos políticos en el país, que se quedan callados, seguramente por conveniencia electoral o por otra cosa, es que la tercera pata de esto es el tema de los precurseros químicos. Por eso es que Evo Morales llega hasta militarizar la lucha contra el contrabando. Y en realidad no es la lucha contra el contrabando, es contra el tráfico de precursores químicos, cuyo valor se estima entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que está entre Potosí y Oruro, entre la frontera con Chile, con Argentina. Y como siempre, en todo este tiempo que hemos estado analizando, esto que nadie lo dice en el país, este ciclo se vuelve a repetir, se viene repitiendo permanentemente. Hoy aparece una diputada del MAS, una ex fiscal, jueza, una falsa acusadora, una prevaricadora, a proponer una ley para que no se sancione a los que destruyeron la obra pública y causaron tantos daños con estos bloqueos a la economía de miles de transportistas, de empresarios, de gente que trabaja para ganarse el sustento en el país. A partir de este momento yo le debo decir a todos ustedes de que así como entre octubre y noviembre del año pasado ustedes tuvieron que salir, tomar la rotonda, las calles, las avenidas en el país. Hoy la historia nos está convocando a todos a luchar para deshacernos de la tiranía. Esa tiranía que quedó en el país. Esa tiranía que hoy significa terrible gasto para el erario nacional por la cantidad de cargos y pegas que se crearon para satisfacer el apetito de la militancia del MAS. No porque usted lo necesite, sino para darle cargo al militante, a ese que protesta, a ese que sale. Empresas que solo dan pérdida. Una burocracia que genera solamente mayor gasto al ciudadano, cola, mayores impuestos. El MAS, o en este caso los cocaleros del Chapare, siempre han tenido como objetivo darle a ese movimiento cocalero, narcotraficante, un barniz político. La historia, como decía yo, nos convoca hoy a todos los bolivianos, que si se definió el próximo 18 de octubre la fecha para ir a votar, pues todos los bolivianos debemos hacer todo para estar ahí el día de esa votación. Libertad, 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 libertad. Es el voto nuestro instrumento. Ha sido siempre histórica y hoy más que nunca el medio para liberarnos de esa narcopolítica, para destruir esa dictadura que todavía está en varios poderes del Estado, y no solamente contra el MAS, sino todo aquello que se parezca al MAS. Estoy hablando de sus aliados en gobernaciones, en alcaldías. Debemos ir a quitarle con nuestro voto todos los instrumentos que ha tenido esta narcopolítica para ir penetrando, para ir sometiendo y socapando
lo que significa fundamentalmente nuestro presente y futuro de la patria. Hoy en más, la convocatoria en este análisis que hago es que la democracia que reconquistó el pueblo boliviano con su revolución cívica nos permite a todos enfrentar a cualquier amenaza, a cualquier chantaje y llevar adelante todos juntos la decisión de derrotar una vez más estos males que lo único que han hecho ha sido causarnos dolor, muerte y lágrimas en este país. Es momento que los bolivianos una vez más repitamos en buena forma nuestras convicciones democráticas y nuestros deseos reales de vivir en paz.